Mi nombre es Juan Bautista Infante, seminarista del Vicariato Apostólico de Puerto Carreño, Vichada. Hoy quiero hablarles sobre el encargo que el Maestro Jesús confió a sus amigos los apóstoles y de la misma manera a la Iglesia Católica, que es llevar su mensaje hasta los últimos rincones de la tierra. La Iglesia de Puerto Carreño, Vichada, de manera fiel a las palabras del Maestro Jesús, lleva a cabo dicho mandato como un acto de obediencia a él. La misión en esas tierras no es fácil, pues como dice el señor obispo del vicariato, se necesita un plus de quien quiera internarse en este vasto llano. Al llegar a Puerto Carreño, el misionero es recibido por el abrasador sol, que en ocasiones puede llegar hasta 42 grados en sombra, cosa que se necesita buen tiempo para adaptarse. Puerto Carreño es una tierra bastante extensa, donde abundan cantidad y variedad de insectos y reptiles que ponen en riesgo la salud del misionero. La pobreza que se vive en estas tierras es muy alta, debido a varias causas como el abandono del Estado, que como en otros lugares se gastan los recursos del pueblo e invierten poco en pro de él. La esterilidad de la tierra es muy ácida y por tanto es difícil cultivar. Otro motivo de pobreza es la guerra por las tierras y el poder cultivar la hoja de coca, pues en algún tiempo fue muy fuerte este mercado. Las grandes distancias con respecto a la capital del país hace que los productos sean más costosos. Para salir del pueblo, las opciones que hay son por avión, que es el más cómodo y rápido, pero más costoso. Por agua se cuenta con 3 ríos que bañan el departamento y son el Meta, el Orinoco y el Vita. Este transporte es costoso y requiere buen tiempo por vía terrestre, pero se necesita aproximadamente 48 horas para llegar a Villavicencio, y si es en época de invierno, es imposible, debido a que las carreteras se ponen inservibles. Cuentan los sacerdotes que en un lugar llamado La Pascua, mataron a 2 sacerdotes de la comunidad de los redentoristas por predicar el Evangelio. Estas son algunas de las dificultades que hacen que la pobreza lleve la delantera en tierras vichadenses. A pesar de las anteriores dificultades, la Iglesia Católica no pierde de vista el mandato divino, que es su prioridad, llevar el Evangelio a las personas. En tiempo de Navidad y Semana Santa, he tenido la oportunidad de salir a misión por estos lugares, y mi sostén es el Señor Jesús y el cariño con el que la gente recibe al misionero. Es urgente llevar el Evangelio a estas personas, pues somos portadores de él. Por tanto, el comunicarles este mensaje es una tarea irreemplazable. Como misioneros tenemos la obligación de custodiar la palabra de Dios, es decir, sin que se hagan interpretaciones que no concuerden con la doctrina de la Iglesia o interpretaciones personales, con el fin de tener a la gente de su lado. Por tanto, el mensaje del Maestro Jesús debe ser predicado con el sentido que Él quiso transmitirlo, que es anunciando y denunciando su mensaje. Con estas palabras de salvación, donde Jesucristo es el centro, el pueblo de Dios se alimenta con su palabra y crece en la fe, que es el deseo de la Iglesia. Como bautizados, se orientan al compromiso que tenemos todos al comunicar las palabras del Maestro, ya que el compromiso de evangelizar lo adquirimos desde el bautismo, llamados a ser sus discípulos, misioneros, pues hay sed de Dios, hay mucha gente que no sabe o muy poco Jesús, y esta es una tarea que manifiesta la sed y el hambre de Dios. Esta iglesia encuentra en la sociedad de hoy algunas situaciones o aspectos sobresalientes que hacen que la convivencia se torne difícil. Podemos decir que está presente el individualismo, pues como en muchos lugares de la sociedad, el individualismo hace mella, pues se percibe solo que tienen derecho los que poseen y pueden adquirir lo necesario,
En este pueblo la pobreza es bastante marcada por los focos que se ven a diario, no teniendo acceso la gente pobre a lo básico de la canasta familiar, notándose el individualismo y el egoísmo de las personas, pudiendo compartir más con los necesitados. Frente a esto, se usa a las personas como cosas, como objetos, y se buscan en momentos decisivos como lo son los comicios electorales, donde un tipo de población es importante para estas actividades, siendo los indígenas como los más desprotegidos de este departamento, pues con ellos reina el utilitarismo de parte de los políticos, que se aprovechan del hambre, la pobreza de este grupo minoritario, y hacen de ellos como medios para alcanzar sus fines políticos, prometiéndoles y cumpliéndoles poco. Si les cumplen, son con ayudas que no los impulsan a repensar la situación para sacarlos de la indigencia, donde se encuentran. Son solo paños de agua tibia que sirven por un momento, y luego se enfría, haciendo de ellos cada vez más pobres en su forma de pensar. Últimamente en Puerto Carreño se han disparado los homicidios como fruto del robo, teniendo protagonismo los indígenas, pues ellos son violentos. En días pasados terminaron con la vida de un joven de 17 años por hurtarle la bicicleta. También se han presentado robos y homicidios por parte de los venezolanos, que han invadido Puerto Carreño como producto del desespero por la escasez de comida, medicinas, trabajo, todo como consecuencia de la situación económica que vive nuestro país hermano Venezuela. Recordemos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que nos dice que hemos entrado en la cultura del descarte, donde acojo lo que me sirve, lo que me aporta y permite surgir. Una cultura de la muerte, donde soy autónomo y hago lo que quiero, y si es necesario matar, lo hago con tal de conseguir algo. El centro del problema puede estar en la desigualdad, pues el dinero está en manos de pocos que son mezquinos al compartir, y esto genera pobreza y exclusión. Ante este problema, los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, Brasil, manifestaron que reflexionaron sobre los graves problemas de nuestros pueblos, señalando el deterioro de la institucionalidad democrática, el avance de un modelo económico que favorece la concentración de la riqueza en pocas manos, decisiones legislativas contrarias a los valores morales, diversas expresiones de violencia que atentan contra la dignidad humana y la convivencia pacífica. La Iglesia Católica en Puerto Carreño, ante la realidad, tiene algunos escenarios de actuación, donde de manera expresa se dedica con total abandono a ayudar con la fuerza del Espíritu Santo para que la realidad de los más necesitados pueda cambiar un poco. Sabemos que la misión propia de la Iglesia Católica es el anuncio de la buena nueva de Jesucristo, pero también cobra más importancia cuando combina la palabra del Señor, que es el fundamento de todo, con las obras, pues San Pablo dijo: demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras le mostraré mi fe. De esta manera, centra su atención en otras dimensiones que ayudan a defender la dignidad de la persona humana. Como premisa, tenemos el comunicar la vida en Cristo a través de la Santa Eucaristía y la formación catequética para los demás sacramentos, para que se fortalezca de manera espiritual y no pierdan de vista que el Maestro Jesús, antes que nosotros, tuvo que sufrir, muriendo en la cruz para nuestro rescate. En cuanto a la parte social y la caridad cristiana, podemos decir que la Iglesia de Puerto Carreño ha estado pendiente de la realidad que se ha estado presentando con los venezolanos, que vienen en busca de alimentos, vestido, medicina y otros que lastimosamente, según ellos, el país no les provee por la situación de crisis económica que están atravesando. El Vicariato Apostólico de Puerto Carreño ha diseñado un plan donde se da un promedio de 16.000 almuerzos para los venezolanos, distribuidos de la siguiente manera:
venezolanos pendulares. Son quienes llegan por la mañana, venden sus productos y regresan a su país de origen, ofreciéndoles el almuerzo gratuito. Venezolanos fijos. Son quienes están de manera fija en el pueblo, a ellos se les provee el almuerzo. Venezolanos de paso. Son quienes llegan al pueblo con destino a otras ciudades del país en busca de mejor futuro. También la pastoral social tiene algunos recursos que son destinados a la ayuda de estas personas, como ayuda para fórmulas médicas, búsqueda de hospedaje, ropa en buen estado para quienes necesitan, acompañamiento espiritual. También hay comedores para niños, de manera gratuita en la parroquia Ermita La Divina Misericordia y en la Capilla Divino Niño, siendo los sacerdotes los encargados de facilitar el almuerzo a una buena cantidad de niños de escasos recursos. En cuanto a los nuevos areópagos, hay varios clérigos que usan los medios de difusión masiva para alimentar al pueblo de Dios con buenos mensajes que ayudan de manera espiritual y para la vida diaria al pueblo de Dios, para que tenga presente a Dios en el diario vivir. Otro escenario que es tenido en cuenta es la visita de los sacerdotes al hospital, donde les llevan la palabra de Dios, el sacramento del perdón y la Santa Eucaristía. Pastoral que es muy agradecida por quienes se benefician, pues ante la enfermedad es como un bálsamo que alivia. También la pastoral carcelaria hace presencia, celebrando la Santa Eucaristía a los reclusos, el sacramento de la reconciliación y otras actividades lúdicas como campeonatos de microfútbol, de tejo, de ping-pong, para quienes por situaciones de la vida están privados de la libertad. En la parte estudiantil se encuentra un sacerdote encargado de esta pastoral, haciendo actividades donde de manera progresiva incorporan al joven de manera más comprometida a la vida de la iglesia. También la celebración de la misa y el sacramento de la penitencia. El albergue de ancianos también tiene su espacio para el encuentro con el Señor Jesús en la Santa Eucaristía, sabiendo que ellos por su vejez necesitan acompañamiento en esta etapa de la vida. El vicariato, para ellos ha sacado el proyecto Años Dorados Vividos en Plenitud, donde reciben alimentos, charlas de formación, actividades lúdicas y facilitándoles algunos kits de aseo. La pastoral con los hermanos indígenas, sabiendo que son personas de difícil evangelización por su cultura diferente. No obstante, hay un encargado que los ha ido formando espiritualmente.